espiritual, todo eso siempre nos llena para sentir siempre el temor de Dios. La casa de mi hija era, pues, nos llevábamos bien y todo, y el marido pues no muy me hablaba, ¿verdad? Él era el que no quería que yo estuviera ahí. Mi hija me vino a dejar aquí perdida y ella se fue y ya no volvió. Hasta hoy día ni la cara le he visto, porque el marido le dijo que se deshiciera de mí. Entonces ella le hizo caso al hombre y me vino a dejar por aquí. Sí, un señor que venía ahí por el mercado, le pregunté yo que dónde quedaba una casa de hogar. Entonces me dijo, véngase, me dijo, la voy a pasar dejando yo, me dijo, porque él iba para arriba. Ay, muchas gracias, le dije, que me hace favor. Y me dejó ahí una puerta y yo me entré. Y eso iban dos señoritas para afuera. Una vez me dijeron, ¿qué le pasa, abuelita? Ay, señor, le dije, fíjese que esto y esto me hizo mi hija, le dije, y aquí estoy. Ay, ¿cómo va a ser eso, abuelita? Me dijo, pase adelante, me dijo. No le extraño porque otra hija fuera ya hubiera venido, aunque sea a pedirme perdón, pero no. Y traía este ojo derecho y lo traía malo. No miraba a la persona así como se mira. Y aquí el doctor, como al mes, me mandó al hospital a que me operaran. Le dije, ay doctor, le dije, entonces iría a ver todavía con mi ojo. Le dije, no, doña Nati, me dijo, que tu ojo ya está muerto, me dijo. Así, doctor, le dije, sí, ya no va a mirar con su ojo mejor. Sí me siento bien, gracias a Dios, porque no me tratan mal, ¿verdad? No me tratan mal y tengo lo que es lo principal, la comida, no que fuera de mí en la calle. Pues a mí lo más bonito que me gusta es que las señoritas son amables, no hay ni un regaño, nada. Y me tratan bien, por la gracia de Dios. Tenemos una persona que la conocemos solamente por su apellido, que es Chamalé. Este señor es una persona que vino del Hospital General. Él estuvo ahí. Él es una persona muy comunicativa, tiene mucha fe en Dios. Es una persona que ya no recuerda absolutamente nada. No nos ha podido contar cuál fue su historia ni cuál fue su vida. Y además de eso, pues es una persona muy sabia. Él sabe que aquí está bien, sabe que lo cuidamos y sabe que buscamos su bienestar. Don Chamalé es una persona bastante segura, es un señor que sabe que está en un hogar de ancianos, sabe que no tiene a nadie y como dice él, lo único que estoy acá es esperando el día que me toque irme. Y cuando dice así, se refiere a que un día va a morir. Él está consciente de que un día se va a ir y que ya nunca más va a estar en este mundo. Eso es lo que él dice nada más. Y esto muchas veces, hablemos un poquito del maltrato físico y el maltrato psicológico. El maltrato físico a veces puede ser mucho más obvio, pero hay diferentes formas de maltrato físico también. Hablemos un poquitito de esto, por favor. Bueno, para mí, como habíamos hablado anteriormente, hay que dividirlo entre lo institucional y el familiar, porque en institucional es mucho más fácil ver
lo físico, Detectarlo, detectarlo digamos. mucho más fácil. El familiar no. Entonces es como poder es más intervenir un poquito más hasta ir a citas domiciliarias, a ver cómo está el paciente, cómo está viviendo, para ver si no hay algún golpe que esté fuera de lo común o una úlcera que salió que no es normal. No, sí. Y en lo psicológico, sí, es que realmente como cultura siento yo que no estamos adaptados a una cultura de personas mayores, porque Se les desvalora completamente. Se desvalora completamente Sí. en lo laboral, hasta en la arquitectura de no... Sí, de hecho lamentablemente somos una sociedad que no tiene cultura de envejecimiento. Yo siempre lo he dicho y lo repetiré, siempre hay que aprender a envejecer. Uno tiene que aprender dignamente a vivir las etapas de su vida, pero somos una sociedad que se enfoca mucho en la juventud. O sea, pareciera ser que todo es juventud y la valoración está más hacia... Y que ese es lo valioso, digamos, y Así que lo es. demás ya no cuenta. Así es, y entonces el adulto mayor se ve relegado de alguna manera como un ciudadano segunda clase, digamos, donde ya no se le ve, no se visibiliza, es la palabra correcta, y de alguna forma, como bien decía Andrea, la valoración de lo que ocurre con las personas en las familias es mucho más difícil de detectar, porque los abusos ahí tenemos una cultura, digamos, socialmente, donde los trapos sucios se lavan en casa, ¿verdad? Eso Sí. era algo muy común antes. Ahora pues poco a poco está cambiando ese esquema, pero la gente cree que todo lo que ocurre en casa debe quedar en casa, y no necesariamente, sobre todo cuando hablamos de abusos, maltratos psicológicos, por ejemplo. La infantilización del adulto mayor es un tema bastante Sí, es que cierto. se da muchísimo, y se le trata como que es niño, ¿verdad? Pero realmente no es un niño, es una persona adulta que debe ser tratada como tal. Bueno, por ejemplo, no es abuso esto, pero hay que tomar en cuenta cuando, digamos, alguno del cónyuge se muere, uno de hijo como que los quiere tanto, lo toma, se lo lleva a la casa, alquila su casa, y a veces el paciente o la persona es: yo quiero estar en mi Claro, casa, yo sí. quiero vivir en mi casa, yo ya no me siento bien en la casa de mi hija, no Como me que los siento hijos mío, ¿no? deciden lo que tiene que hacer Sí. de ahora en adelante. Sí, Esto entonces es hay muy que común. tomar en cuenta eso, que si uno de nuestros papás todavía tiene la autonomía, dejarle la libertad que decida qué es lo que él quiere hacer después de ese proceso. O igual lo de institucional o lo familiar institucional, hasta la forma de cómo está la jubilación, cómo a veces hay una jubilación como un despido malintencionado, y cuando una jubilación debe ser positiva. Por supuesto. De hecho, Entonces, creo que existen algunas instituciones que están tomando ese tipo de normativas. Digamos, cuando tú llegas a cierta edad, pues ya es casi como forzoso la invitación a jubilarte, cuando podrían existir algunas situaciones pues paralelas, ¿verdad? Ofrecer algún tipo de consultorías de una manera más suave, ¿verdad? No tan frontal el decirle al adulto mayor: mire, usted ya tiene 65 años, váyase a su casa. Sí, ya Eso no es un poco- sirve, entre comillas, para nada, porque Sí. se sienten inútiles, de alguna manera se quedan sin hacer cosas que a ellos los mantenía vivos. Sí. Quiero avanzar, perdón, Sí, por el tiempo que tenemos, porque hay otro caso que también es muy delicado, y es el abuso sexual. Mi abuelita nos decía que su yerno, o sea mi tío, abusaba de ella, porque ella vivía en la casa con ellos. Nosotros no le creímos porque nos parecía imposible. Un día tuvo una infección, la llevamos al hospital y confirmaron lo que ella decía. Él ahora está preso y mi abuelita al poco tiempo murió. ¿Cómo alguien puede ser tan enfermo, cruel y despiadado al hacerle eso a un ancianito? Y lamentablemente hay que hablar de eso también porque existe. Y esto, imagino que si el abuso físico y el abuso psicológico que se mantienen en secreto, esto va a ser triplemente. esto es un tabú. Es Esto un tabú. Es un tabú. Digamos, en mi experiencia no he escuchado ningún caso de abuso sexual, en mi experiencia, pero es por lo mismo, que puede ser que sea un tabú, ¿verdad? Como lo que comentabas, el abuso hay personas que tal vez ya no se pueden mover y pueden llegar a ser abusados. Sí, es importante determinar y poder en algún momento instruir a la sociedad en cuanto a lo que es un abuso sexual. Recordemos que no solamente debe ser una situación penetrativa o una situación ya de esos términos, sino también el malutilizar un objeto, el acercarse de manera inapropiada a una persona, ¿verdad? El levantarle una falda, ¿verdad? Una cosa así, también es un abuso, ¿verdad? Claro. Y entonces debe de entenderse que el abuso sexual, una vez yo, digamos, como adulto mayor me siento incómodo
con la persona que me está atendiendo, pues ahí pues hay que hacerlo ver a la familia, ¿verdad? Sí. Y la familia debe poner mucho ojo en ese tipo de Sí. casos tan delicados. E insisto, romper esos esquemas de mutismo, ¿verdad? Y aprender a decir las cosas de una manera viable con las personas o las instituciones que se encargan de esos temas. Y para esto también es importantísimo abrir esos canales de comunicación con nuestro adulto mayor, con la persona mayor que está viviendo en casa, por ejemplo, si es el caso, para que se sienta la confianza de denunciar, de decir, y no solamente, bueno, de aquí en adelante ese es tu cuarto y ahí miras qué haces y yo no estoy para escuchar, no estoy para dar tiempo, para convivir, que además es tan rica esa convivencia y puede, no sé, enriquecer tanto, ¿no? Sí. Tenemos que ir nuevamente a otra cápsula de la Procuraduría para que entendamos bien cuál es la problemática que vive en nuestro país. Bueno, la normativa nacional, empezamos a mencionar la Constitución Política de la República, específicamente el artículo 51, en el cual se establece que es el Estado el que le va a garantizar a las personas de 60 años y más su seguridad mental, física, asistirles de alimentos, de la seguridad social en sí, y que va a ser el responsable a través de las instituciones que él tiene para que las personas mayores pues puedan disfrutar de estos derechos. Tratamos como de investigar un poco varias caras de esta situación. ¿Qué pasa con las personas? Porque también entendemos que hay un estigma muy fuerte, que hay un rechazo en muchas ocasiones y sí, una creencia, digamos, negativa alrededor de institucionalizar a una persona, que una persona esté en un hogar, que esté en un asilo, cuando en muchas ocasiones esto ha sido una esperanza para ellos, ha sido una solución, ha sido un hogar para estas personas literalmente. Sin embargo, hay quienes han decidido voluntariamente irse a algún tipo de institución de hogar para poder vivir sus últimos años. La historia de don Arturo que nosotros conocemos es que don Arturo, durante sus labores cotidianas hace más de 6 años, yendo por la Bolívar, tuvo un accidente. Un buen samaritano lo recogió, lo llevó a su casa, le prestó primeros auxilios y al día siguiente lo trajo al asilo. Aparentemente, durante su recuperación, por lo escaso de sus posibilidades, esta era su mejor opción, y en el transcurso del primer mes que él estuvo acá, su esposa falleció y él tomó la decisión voluntariamente de decirle a sus hijas que lo dejaran acá, ya que los recursos de sus hijas también eran limitados y no podían darle la atención que él necesitaba en ese momento. Tengo mi familia, pero ahorita no ha venido, pero han venido. Cuando venían, pues gracias a Dios, para darse cuenta cómo estoy y cómo se encuentran ellos. Y le pido a mi Dios que de un ratito a otro viene alguno. Tengo fe que tiene que venir un rato menos pensado. Aquí estoy, gracias a Dios. Ya le digo, aquí pues hay buen trato, aquí nos llevamos bien, tenemos nuestra comidita, tenemos nuestra camita, nuestra ropita, gracias a Dios. Y que no estamos solos porque vienen grupitos de distintos lados, de distintas partes, vienen grupos y nos vienen a alegrar un ratito y así vamos pasando el tiempo, por la gracia de Dios. Y hay que desestigmatizar un poco también el asunto de los asilos. Las diferencias de por qué unas personas ya voluntariamente, como veíamos este caso, deciden mejor ir a una institución donde saben que van a ser cuidados, donde tienen los recursos que necesitan para vivir y tienen la convivencia también con otros. Lo que la vez pasada había un programa de eso que habíamos hecho y realmente es muy positivo, es que tenemos como esa falta de educación o ese tabú de ese asilo es un abandono y no es así. Entonces depende qué decisión tenga o las amenazas que a veces las familias, si te portas mal,